Hola a todos. Les habla la licenciada Rosalba. Soy profesora de la UNIYES Municipalizada Tabay. A continuación les voy a presentar el módulo 1, Impuestos sobre la Renta. Como introducción, se tiene que el módulo 1 está relacionado con los conceptos fundamentales y bases legales del impuesto, que aportan el perfil de la carrera de Contaduría Pública de una manera directa, permitiéndole el conocimiento de lo que corresponde el impuesto sobre la renta. Conceptos, características, principios, normativas, de acuerdo al sistema económico y financiero. Todo el contenido se encuentra básicamente enfocado en una formación teórica práctica que permite desempeñar la actividad contable y tributaria enmarcada dentro de las leyes venezolanas. El objetivo de este módulo es manejar con propiedad los conceptos fundamentales y bases legales para la determinación del impuesto sobre la renta. Es por ello que dentro de sus objetivos específicos se tiene como primero conceptualizar y definir conceptos fundamentales y los principios de imposición del impuesto sobre la renta. El segundo objetivo específico está relacionado con manejar con propiedad los diferentes tipos de gravámenes y la determinación del impuesto sobre la renta. El contenido de este módulo tiene que ver con el concepto del impuesto, características normativas vigentes, hecho imponible y base imponible, sujeto del impuesto, principios del impuesto, principios de la imposición del impuesto sobre la renta, tipos de gravámenes, tarifas, alícuotas, tipos de excepciones, exoneraciones, rebajas y desgravámenes, la obligación del impuesto, la determinación del impuesto sobre la renta y las referencias bibliográficas. Como primer punto se tiene el concepto del impuesto sobre la renta. Para desarrollar el concepto, primero se debe de tener claro qué es el impuesto. El impuesto es el tributo dirigido por el Estado a quien considera la ley como generadores de la obligación de tributar o pagar. Entonces, teniendo como claro que es un tributo exigido por el Estado, se debe buscar en la ley del impuesto sobre la renta en Venezuela cuál es el concepto para ellos. En su artículo 1 menciona que es un arancel tributario que se declara y paga de una manera obligatoria los primeros meses, los primeros 3 meses del año. Es decir, enero, febrero y marzo, al Estado. Es importante reflejar aquí que este impuesto es generado luego de aplicar unas tarifas por las actividades realizadas durante todo el año. Por ello es que es obligatorio pagar los primeros 3 meses del año. Estos impuestos representan una fuente importante de ingresos para el Estado, para el gobierno nacional, ya que posteriormente son reinvertidos en ¿qué? En educación, salud, seguridad, obras públicas, servicios públicos. Las características fundamentales del impuesto sobre la renta las representan los siguientes elementos. Primero tiene que ser una prestación dineraria, porque esa es una de las características que en la economía monetaria
se representa a través de una prestación dineraria. Debe ser exigida en un poder por el Estado, es decir, es impuesta, hecha por el Estado, siendo el elemento esencial del tributo. La tercera característica es debe ser dictada por una ley, es decir, debe ser establecida en una ley, como es la ley del impuesto sobre la renta. A través de esa ley es más formal la obligación. Además de eso, se tiene que debe cubrir los gastos públicos para satisfacer todas las necesidades y gastos en cuanto a servicios públicos y todo eso. Ahora, como quinta característica, se tiene que es un impuesto directo y progresivo. Es directo porque se aplica directamente sobre los bienes e ingresos económicos a las personas de manera periódica e individual. ¿Por qué periódica? Porque se realiza todos los años. La capacidad contributiva tiene que ver con la actitud de la persona de ser sujeto pasivo de esa obligación tributaria, por lo tanto es llamado a financiar el gasto público por la relevancia de sus ingresos, de su actividad. Y sin contraprestación inmediata, pues esa característica tiene que ver con la contribución obligatoria, que no repercute ni es recaudada por el gobierno sin fines, con fines públicos. Normativa vigentes del impuesto sobre la renta. Actualmente se tiene, primero que todo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego se tiene el Código Orgánico Tributario. A través del código, pues, existen diferentes artículos que mencionan toda la parte tributaria. Lo que es la ley del impuesto y por último se tiene el reglamento del impuesto sobre la renta. Como cuarto punto se tiene que es un elemento esencial para la determinación, es determinar el hecho imponible y la base imponible. ¿Por qué el hecho imponible? Es necesario saber en dónde se está, diríamos, estableciendo el hecho concreto y donde se plasma el tributo y da origen a esa obligación. De acuerdo al artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, todos los enriquecimientos anuales y netos y disponibles obtenidos en dinero y especias causarán este impuesto. ¿Cuáles son las características del hecho imponible? Que tenga la autonomía intrínseca, la imputación temporal, la delimitación espacial y medición cuantitativa. Es decir, estas características tienen que ver con que en dónde se realiza el pago de este impuesto, en dónde se originan las obligaciones tributarias. Entonces, sus características más resaltantes tienen que ver con el territorio, el espacio y a la autoridad, por supuesto. Las bases imponibles como tal es la cantidad sobre la cual se va a obtener el impuesto determinado, es decir, el monto neto del promedio anual de los valores de los activos gravables. Ejemplo, al ingreso neto del contribuyente se le va a descontar todo lo que son las deducciones legales de la base para la determinación del porcentaje del impuesto a pagar. La base imponible tiene varias características, entre ellas se utiliza como base para el cálculo del impuesto. También
depende del volumen de la producción, también del valor monetario neto, y se le aplica un porcentaje sobre esa base. Para determinar el impuesto sobre la renta es importante conocer los sujetos de ese impuesto. Entonces, dentro de la clasificación de los sujetos para el impuesto sobre la renta se tiene, en primer lugar, lo que es el sujeto activo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Estado. Realmente es el Estado que a través del ente encargado de realizar la fiscalización y recibir los tributos, tenemos en la actualidad en Venezuela el CENIA, que es el Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Como sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales y jurídicas que produzcan ganancias. Es decir, las personas jurídicas como todas las empresas, tanto públicas y privadas, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades, asociaciones, herencias adyacentes, entre otras. Y esas personas jurídicas pueden ser industrias, pueden ser comercios, incluso las importadoras. Ahora, vamos a, por otro lado, tenemos las personas naturales, que son todos los profesionales y los no profesionales. Dentro de los profesionales podemos tener como diferentes tipos. Están los abogados, están los médicos, los contadores, todo aquel que tiene su título y ejerce su actividad como independiente. Y los no profesionales, aquellas personas que dependen también de un ingreso o un salario en una empresa. Además de eso, también se tienen los como no asalariados, aquellos no profesionales, aquellas personas que también tienen actividades comerciales y tienen firmas personales. En eso podríamos clasificarlos también. El principio del impuesto sobre la renta, he desarrollado los más importantes dentro de mi experiencia como contadora. El principal que se tiene es la progresividad del sistema tributario. Ese principio tiene que ver con que se debe sustentar en un sistema eficiente para la recaudación del impuesto que proteja la economía nacional y eleva el nivel de vida de la población. Y eso está dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por ese principio se basa el tener el ente encargado como es el CENIAT. Otro principio es el principio de la legalidad tributaria. No podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no esté establecida en la ley. El tercer principio tiene que ver con la capacidad contributiva. Este tiene que ver con que debe haber una justa distribución de la carga pública según la capacidad económica del contribuyente. Por ello, de acuerdo a su utilidad, es que se le va a aplicar la tarifa correspondiente, depende del caso. Principio de igualdad tributaria. Todas las personas son iguales ante la ley. Por ello, no se permite discriminación fundada en la raza, el sexo, el credo y la condición. Otro de los principios fundamentales es la irretroactividad de la ley. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Y por último tenemos el principio de la no confiscación. Se prohíbe que un tributo individual o el sistema tributario pueda llegar a tener efecto equivalente a una confiscación de bienes del contribuyente como parte del pago.
Otros principios de imposición que tiene precisamente el impuesto sobre la renta, en primer lugar, se refiere a la residencia o domicilio. Se refiere más que todo al ambiente geográfico y espacial donde tiene validez la aplicación de la ley. Por ello, toda persona natural y jurídica residente o domiciliada en Venezuela debe pagar impuestos sobre la renta. El segundo principio tiene que ver con la territorialidad o fuente. Se refiere al origen de los ingresos. Por ello, toda persona natural o jurídica, también no residente o no domiciliada en el país cuyos ingresos provengan del país, ¿verdad? También podrán pagar impuestos sobre la renta. Otro principio de imposición está la nacionalidad y renta mundial. Esto implica que toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre su renta de cualquier origen, sea que la causa o la fuente del ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. Es decir, que también se tiene que identificar, de acuerdo a estos principios, qué tipo de ingresos vienen, dónde vienen, si vienen fuera del país, pero con personas que son naturales o jurídicas residenciadas aquí en Venezuela, también tienen que pagar. Como punto número 8 se tiene los gravámenes, tarifas y alícuotas. En este caso, debemos tener claro qué es el gravamen. Es el impuesto o carga que se aplica sobre el bien, riquezas o propiedades que pertenecen a una persona, natural o jurídica, y para indicar que se encuentra comprometido, depende de la base imponible a la cual va a gravar, para determinar la cuota a recaudar por el ente público. Dentro de estas gravámenes se tiene específicamente dos clasificaciones: el gravamen específico o cuota fija y el gravamen porcentual o alícuota. En este tipo de gravamen, el específico cuota fija, se utiliza para bases imponibles no dinerarias. Se grava en cantidades de dinero por unidades de base imponible. Ejemplo de este gravamen es el tipo de gravamen del impuesto sobre los hidrocarburos. O sea que su alícuota o porcentaje es fijo. El gravamen porcentual o alícuotas, tenemos que se toma la base imponible sobre la cual se aplicará este gravamen, es de carácter monetario, es decir, tiene que ver con el dinero, ¿ya? Se puede distinguir varios tipos. En esta tenemos la alícuota por tramos o por escalones. En este caso, la base imponible se va a dividir en tramos y cada parte se le aplica el porcentaje correspondiente. Una vez aplicada cada tramo, de su porcentaje se suma la cuota resultante y el resultado de la suma será la cantidad tributaria a recaudar por el Estado. Uno de estos ejemplos es el gravamen por el impuesto sobre la renta, que más adelante vamos a ver cuando utilicemos la tarifa. Y la alícuota por clase o continua depende de la cantidad de la base imponible que se grava como un único gravamen. En este caso, la base será la cantidad tributaria a recaudar por el Estado. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las tarifas que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Se habla de la tarifa 1,
que es aquella que se le aplica a las personas naturales domiciliadas en el país. Se le puede aplicar también esta tarifa a las gerencias adyacentes, domiciliadas o no en el país, sobre el total de los enriquecimientos obtenidos. A las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de los ingresos obtenidos con la excepción de los exonerados o exentos o sujetos al impuesto proporcional. No dedicada a la explotación de hidrocarburos o actividades conexas. Esta también le aplica a la tarifa fija, es proporcional señalada en las unidades tributarias tal como se muestra en el cuadro 1 que nos representa, que se presenta a continuación. En este caso, como podemos ver, está expresada en unidades tributarias de acuerdo a las unidades tributarias entre 0 y 1000 tiene un porcentaje. Este tipo de gravamen está sin sustraer. Ahora tenemos dentro de la misma clasificación desde 1001 hasta 1500 y así sucesivamente. Todo está en escalón. De acuerdo a las unidades tributarias que le dé su base imponible, se le va a aplicar el porcentaje y luego se le resta el sustraendo. Esta tarifa es para las personas naturales. Ahora nos vamos con la tarifa 2, que es la del impuesto para las personas jurídicas, compañías anónimas y los contribuyentes asimilares a esta, que no realicen actividades de hidrocarburos o que estén conexos a eso. Específicamente son las compañías anónimas, las sociedades o corporaciones extranjeras, cualquiera que sea su forma, las entidades jurídicas o económicas a las que se le refiere esta ley. Entonces, la tarifa correspondiente para este tipo de personas, sujetos pasivos, está aquí en la tarifa 2, que es personas jurídicas. También está expresada en unidades tributarias y de acuerdo a las unidades tributarias se le va a aplicar el porcentaje y su caso en el primero hasta 2000 no tiene sustraendo. Y de 2000 a 3000 tiene el 22% y 140 de sustraendo. Y de 3000 o más, 34% menos de sustraendo. Y eso lo dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 52. La tarifa 3 del impuesto tiene que ver, o se aplica, cuando no es prácticamente utilizada las tarifas anteriores, ya que las mismas son progresivas, es decir, que graban los impuestos mayores. Cuando mayor es la renta anual y se calcula de la siguiente manera. La tasa proporcional del 60% para los enriquecimientos producto de las regalías mineras. Como podemos observar en la figura, aquellas empresas mineras se les va a aplicar una tarifa proporcional del 60%. Y la tarifa proporcional de 50% para los incrementos derivados de las empresas petroleras también. Ese es un porcentaje que también se le aplica a dichas empresas. Ahora, dentro de los tipos tributarios se tienen algunas exenciones y exoneraciones. Ahora, ¿a qué se refiere las exenciones? Una exención fiscal es el derecho por el cual un hecho que debía pagarse un impuesto queda exonerado del mismo. Así, el contribuyente queda liberado de este tributo por mandato de la ley, siempre con mandato de la ley. Las exenciones en términos tributarios consideran como una técnica en la que sin alterar los elementos tributarios como lo son el sujeto, la base, la alícuota, la tarifa, lo que se aminora o libera, según sea el caso, la obligación de pagar impuestos a determinadas personas, ya sea esta física o jurídica.
Los beneficios fiscales o exoneraciones tributarias generalmente se otorgan mediante disposición con rango de ley para favorecer o incentivar determinados sectores, regiones o actividades económicas como parte de la estrategia para activar la economía o compensar las condiciones. Un ejemplo de ese nos sucede aquí en el año 2020, cuando se hizo la declaración del impuesto personal natural. Existe la Gaceta 52049 del 8 de enero de 2021, que fue publicada por el decreto 4420, mediante el cual se exonera a las personas naturales residentes en el país el pago del impuesto sobre la renta o los enriquecimientos netos gravables de las fuentes territoriales obtenidas durante su ejercicio fiscal 2020, que no superaban el monto de las 5.000 unidades tributarias. Es decir, 7.500.000 bolívares. ¿Por qué? Porque precisamente para el cálculo se utilizó la unidad tributaria a 1.500. Si multiplicamos 5.000 por 1.500 nos da 7.500.000. Entonces, ese es un decreto que exonera a las personas naturales, aquellas que tengan ese monto. Como punto número 9, se tienen las rebajas. ¿Qué son las rebajas? Las rebajas son todas aquellas cantidades precisas que se permiten deducir a los impuestos que surjan al aplicar la tarifa correspondiente a los enriquecimientos gravables. Para la determinación del impuesto existen dos tipos. Tenemos, por un lado, todas las personas residentes del país gozarán de la rebaja de 10 unidades tributarias anuales. Es decir, como persona natural se le deduce o se le rebaja esas 10 unidades tributarias. Y el otro, por otra parte, si esa persona tiene cargas familiares como padre, madre, cónyuge, descendientes, hijos, hijas menores, hijos con discapacidad y estudiantes menores de 25 años, por cada uno, por cada ascendente o descendente, se le puede deducir 10 unidades tributarias por cada uno. Otra de tipo tributario están los desgravámenes. Los desgravámenes que la ley permite, en el caso del impuesto sobre la renta, de un contribuyente, persona natural residente domiciliada en el país, es de deducirlos. Es como una deducción que la ley establece con el fin de determinar la base imponible para el cálculo del impuesto de ese ejercicio determinado. Entonces se tienen dos tipos de desgravámenes. El desgravamen único equivalente a las 775 unidades tributarias que equivalen en este caso en el 2020 a 1.161.000. Porque la unidad tributaria está en 1.500, multiplicamos por 774 y nos da 1.161.000. El contribuyente puede deducir del pleno derecho sin soportes o nada que pueda justificar. Y lo dice el artículo 58 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, los desgravámenes detallados. Este es otro, cuando no quiera utilizar, la persona natural no quiera utilizar porque ve que es muy poca la cantidad, pero en este caso el desgravamen detallado sí lo puedes utilizar porque de hecho lo dice el artículo 57. En este desgravamen detallado de incluir todas las deducciones de pago efectuadas por el contribuyente para satisfacer ciertas necesidades. Estos gastos deben de estar debidamente soportados.
En este caso, estos gastos tienen que ver con, primero, el pago a instituciones docentes en el país por la educación del contribuyente y de los descendientes, pero eso sí que sean menores de 25 años. Como segundo, pueden deducir lo pagado por conceptos de prima de seguros, de hospitalización, cirugía, maternidad, a empresas de seguro domiciliadas en el país. Otro gasto son los servicios médicos, odontológicos y de hospitalización recibidos en el país por el contribuyente y por las personas a su cargo en el año grabable. Y por último se tienen los pagos por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos para la adquisición de la vivienda principal, hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias por ejercicio, y lo pagado por concepto de alquiler de vivienda principal, hasta un máximo de 800 unidades tributarias. Para utilizar este desgravamen debe tener su soporte. Como otro punto se tiene que la obligación del impuesto. ¿Cuál es esa? La obligación del impuesto. Obligación de dar y de hacer. ¿Por qué de dar? Porque el contribuyente tiene que pagar el tributo, ¿sí? El segundo punto de hacer, que debe hacer cumplir, que los deberes formales se cumplen. Es como una declaración jurada que le está dando el Estado. Como tercer soporte, los soportes, aceptar inspecciones, fiscalizaciones por funcionarios competentes. Ese es aceptar que sea fiscalizado. Y por último, es una prestación asesora. ¿Por qué? Porque paga las multas de intereses, entre otros. ¿Cómo se determina el impuesto sobre la renta? Bueno, vamos a tener, desarrollé algunos pasos más para hacer más explicativo lo que es la determinación. La primera labor que se debe es exigir previamente una revisión de la información contable para cubrir el proceso de conciliación fiscal de la renta por parte del resultado contable del contribuyente en el ejercicio económico anual. Primero se solicita toda la información. Si es persona natural, se solicita todo lo que es los soportes de ingresos para establecer cuánto fue su ingreso en el año. Y en el caso de personas jurídicas, de todas las declaraciones del IVA, que son fundamentales, si declara son contribuyentes ordinarios o si son contribuyentes especiales, igual tiene que tener soporte tanto de las compras y las ventas y los gastos. Porque con esta, teniendo los ingresos y se le restan los gastos, se determina la renta mundial que tiene. Luego de realizar los ajustes que corresponden con las diferencias que existen entre las normas contables y las normas contenidas en la ley del impuesto a efecto de cuantificar la base imponible del tributo, esa dicha diferencia debe ser identificada y valorada para determinar la renta neta, que es la base imponible del impuesto sobre la cual se aplicará la tarifa impositiva de la ley que la ley prevé. Ahora vamos a hacerle un ejemplo práctico sobre la determinación del impuesto. Y en este caso tengo un ejemplo de la persona natural. Imaginemos que esa persona natural para el 2020, luego de revisar la información, se tiene que percibió como sueldos y salarios en el ejercicio 40 millones de bolívares.
Ok. Utilizó el decreto de exoneración, que fueron los 7.500 que vimos anteriormente. Y utiliza el desgravamen único también. Total, su ingreso neto gravable fue de 33.339.000. Ahora vamos a calcular dentro de ese cuántas unidades tributarias tiene para poder establecer cuál es la cuota escalonada que nosotros vimos en la tarifa 1. Simplemente tomamos el monto del impuesto, del enriquecimiento neto, lo dividimos entre los 1.500 unidades tributarias que para este año, 2020, están, y nos da 29.220,66 unidades tributarias. En la tarifa 01, de tarifa 1, tienen más de 6.000 unidades tributarias, quiere decir que se le va a aplicar 34% y tiene un sustraendo de 875. Es por ello que multiplicamos los 31.339.000 por el 34% y le restamos el sustraendo, que en este caso es los 875 por la unidad tributaria. Este es el valor de 1.312.500. Al aplicar el porcentaje del 34% nos da 10.650.260 y le restamos el millón, para un total que debe pagar esta persona de 9.342.760. Ok, hasta ahí ya la aplicamos, ya tenemos la tarifa. Entonces ya determinamos según la tarifa cuánto es el porcentaje. Pero como persona natural hablamos de que ellos tienen una rebaja. Como persona natural, 10 unidades tributarias. Es decir, multiplicamos los 1.500 que está la unidad tributaria para el 2020 por el 10, nos da 15.000. Tiene 2 cargas familiares esta persona, entonces la multiplicamos por 2, nos da 30.000. ¿Cuánto es el impuesto determinado? 9.297.760. Pero ¿qué pasa con esta persona que dentro de sus ingresos en la empresa donde trabaja le hicieron retenciones del impuesto sobre la renta durante el año? Entonces ella puede restar de este impuesto determinado, se le resta lo que se le retuvo y el total a pagar para este año son 5.525.010. Como pueden observar, no es tan difícil la determinación, solamente que tienen que tener datos, información y la ley en la mano. ¿Para qué? Para establecer la tarifa, para establecer el monto, el enriquecimiento neto. Igual debe tener los soportes, conocer cuántas cargas familiares tiene y, por supuesto, la retención del impuesto si la tiene. Ahora nos vamos a determinar el impuesto sobre la persona jurídica. En este caso, si la persona jurídica tiene actividades en el exterior, también se puede determinar utilizando en la planilla del impuesto están todos, tanto ingresos territoriales como ingresos extraterritoriales. Si no ha tenido ninguna fuente extranjera, solamente nos basamos a la fuente territorial. En este caso se debe tener cuánto fue su ingreso, cuánto fue sus ventas, cuánto fue el costo de las compras, para tener una renta bruta. Y luego se le restan todas las deducciones, los gastos que haya tenido y se determina la utilidad o pérdida. Si es contribuyente ordinario, se le aplica el ajuste por inflación. Y allí puede ser que les de más o de menos, pero allí lo tenemos como un ejemplo de que sí era menos, y ese sería el enriquecimiento neto.
Si tiene pérdidas en años anteriores, él puede colocar el monto. Y finalmente va a tener lo que es el enriquecimiento neto gravable de esa fuente territorial. Si tiene fuente extranjera y tiene fuente territorial, las dos se unen y va a tener una renta neta mundial gravable. Si no, solamente vendría siendo ese enriquecimiento neto de la fuente territorial. Ahora, si ya se tiene el total de ese ingreso, que aplicamos el impuesto, la tarifa correspondiente a la tarifa 2. En este caso, he colocado este ejercicio donde su utilidad, esta empresa, tuvo 2.272.105.731,12. Ese monto lo dividimos al valor de la unidad tributaria, que está para el 2020, 1.500, y da una cantidad de unidades tributarias superiores a las que dice allí en la tarifa. Quiere decir que es la máxima para un total de 34% y se le resta el sustraendo de 500. El total aplicado, después de aplicar eso, da 737. ¿Sí? Ese vendría siendo el porcentaje que se le aplicó en el sustraendo. Existen anticipos que la ley también puede restar en el caso de impuestos retenidos en el ejercicio, enajenación de bienes, anticipos de impuestos que haya declarado anticipadamente. En este caso, esta compañía tiene 92 millones en anticipos de impuestos para un total de 645.389.024,06, que viene siendo el impuesto que debe pagar. Fíjense como tal cual como lo hicimos en una persona natural, se utiliza la tarifa, si tiene sustraendo se le resta y se determina el porcentaje estimado dentro de utilizando la tarifa. Y si tiene deducciones, anticipos y otras rebajas que la ley establezca, igual se le resta. Bueno, esta ha sido toda la clase. De verdad, pues, todas las referencias bibliográficas utilizadas fue el Código Orgánico Tributario, la Constitución de la República de Venezuela, la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que también fue el Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Esas fueron las referencias bibliográficas de verdad utilizadas para el desarrollo de esta guía, que espero que les sirva en el desarrollo de esta materia del módulo 1. Y como para terminar esta explicación, les leo el pensamiento de Benjamin Franklin. En este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Muchísimas gracias por su atención. Les he dejado aquí mi correo si están interesados en alguna información adicional o si tienen algunas dudas. Estaremos en contacto por WhatsApp o por Telegram para todos los participantes del grupo de tributación 2 de la carrera de Contaduría Pública que imparto en la municipalizada Tabay. Bueno, pues ha sido un placer y espero que les sirva mucho este material. Y gracias por su atención.